por darnos esta oportunidad y también les quiero agradecer a los coordinadores del ciclo de práctica tributaria que nos han permitido participar del mismo, a todos los asesores tributarios del Consejo. En esta oportunidad yo les voy a hablar sobre la deducción especial de tercera categoría que tiene que ver con los honorarios a directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia y socios administradores. El marco normativo de esta deducción está comprendido en el hoy artículo 91, inciso J de la Ley de Ganancias. Antes era el artículo 87, inciso J de la ley en el texto ordenado en el 97, y en los artículos hoy 222, 223 y 224 del decreto reglamentario del impuesto a las ganancias, según el decreto 862 del 2019, lo que antes eran los artículos 142, 142.1 y 143 del decreto reglamentario, según el decreto 1344 del 98. Bueno, y las particularidades que tiene esta deducción, podemos decir que son dos limitaciones, ¿sí? Una temporal y otra cuantitativa. Bueno, y la limitación temporal responde a la pregunta de cuándo la sociedad va a poder computarse la deducción en concepto de honorarios de directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, retribuciones a socios administradores, por ejemplo, socios gerentes. La regla general es que esa deducción se va a poder computar en el ejercicio por el cual se pagan esos honorarios, siempre y cuando se asignen individualmente hasta la fecha de vencimiento de la declaración jurada del impuesto a las ganancias de la sociedad correspondiente a ese periodo fiscal. Si se asignan individualmente después del vencimiento de esa declaración jurada, van a ser deducibles los importes que resulten computables de acuerdo a la limitación cuantitativa que vamos a ver a continuación, recién en el ejercicio en que se asignen individualmente. Y la otra limitación cuantitativa, que es muy importante remarcar que no aplica para los síndicos, tiene que ver con que tenemos dos topes, ¿sí?, que surgen de la ley. Y la ley dice que se puede tomar como límite máximo para la deducción de honorarios el mayor de esos dos topes. El primer tope, el tope individual, sigue siendo una suma fija por cada director de 12.500 pesos, ¿sí? Tengo entendido que es probable, esta suma hace varios años, creo que desde el año 96, que es de 12.500 pesos, pero si prospera el proyecto de VT, entiendo que es altamente probable que esa suma se modifique y en forma significativa. Entonces es muy importante refrescar o tener siempre presente cuál es el procedimiento de cómo comparar y aplicar estos dos topes, ¿sí? Entonces, el tope 1, los 12.500 pesos por cada director, yo lo tengo que comparar con el importe asignado individualmente a cada director y tomar el menor. No es que si yo tengo, no sé, 5 directores, aplico 5 por 12.500 y esa es la deducción por el tope 1. No, porque puede ser, bueno, ahora, como dijimos antes, los 12.500 pesos quedó una cifra bastante exigua, pero puede ser, por eso lo coloqué en este ejemplo, supongamos que hay dos directores, ¿sí? Y acá tenemos el director A, que tiene un honorario asignado por 28.000 pesos, y ahí la suma fija que aplica según el límite computable según el tope 1 son los 12.500 pesos. Pero supongamos que el director B tuvo un honorario asignado menor a esa suma fija de 12.500. En el ejemplo yo les puse 8.000. Entonces no es que va a tomar como límite computable del tope 1 para ese director los 12.500. No, toma los 8.000, ¿sí? Bien, y el tope 2 es el más controvertido en los últimos tiempos. ¿Por qué digo esto? Porque acá lo que dice la ley y después aclara el decreto reglamentario es que el tope 2 es un tope global por todos los directores o socios gerentes o miembros del Consejo de Vigilancia. Dice, es el 25% de la utilidad contable del ejercicio una vez detraído el impuesto a las ganancias,
liquidado según las normas del impuesto a las ganancias, la ley y el decreto reglamentario. Y acá lo controvertido es que a partir de la aplicación nuevamente del ajuste por inflación contable, muchos han tenido la inquietud de si el 25%, si cuando la ley habla del 25% de las utilidades contables del ejercicio, si hay que tomar la utilidad contable que surge del balance histórico o la que surge de los estados contables ajustados por inflación. Y la realidad es que, en realidad, el único balance es el ajustado por inflación contable, ¿sí? Y esto se aclaró en el espacio de diálogo AFIP Consejo, en la reunión con entidades profesionales, en la reunión del 6 de noviembre de 2019, y acá la AFIP dijo con todas las letras que cuando hablamos del 25% de la utilidad contable del ejercicio, es la que surge de los estados contables ajustados por inflación contable. Bueno, y fíjense que para determinar este segundo tope global, decíamos que la ley dice que es el 25% de la utilidad contable y el decreto reglamentario aclara, una vez detraído el impuesto a las ganancias determinado según la normativa del impuesto a las ganancias. Entonces acá entramos a lo que sería una referencia circular, ¿sí? Porque para determinar el impuesto a las ganancias según la normativa del impuesto a las ganancias, yo necesitaría conocer cuánto va a ser el monto de los honorarios que yo puedo deducir. Entonces, para resolver este enigma, recurrimos a la matemática y entonces el punto de partida es esta fórmula, ¿sí? 25% por utilidad contable antes del impuesto a las ganancias menos el impuesto a las ganancias. Y después, fíjense en que en la fórmula que está abajo de todo dice, si el impuesto a las ganancias y la alícuota es el 30%, va a ser igual al 30% del resultado impositivo antes de la deducción de honorarios, menos el 25% de la utilidad contable menos el impuesto a las ganancias. Entonces, si hacemos de fórmulas, fíjense, vamos a llegar a este límite, ¿sí? Entonces, para una utilidad del 30%, y en la medida en que no se hayan provisionado los honorarios, para calcular cuánto sería el tope máximo deducible, el límite máximo a deducir de honorarios, ese 25%, aplicaríamos esta fórmula, que es 0,25 por la utilidad contable antes del impuesto a las ganancias, menos 0,075 por el resultado impositivo antes de la deducción de honorarios, dividido 0,9. Bueno, y otro punto a tener en cuenta es que si en los estados contables hubiera habido una provisión de honorarios, recordemos que el asiento contable de la provisión sería menos patrimonio neto, honorarios directores, a más pasivo, provisión de honorarios a pagar. Si este hubiera sido el caso, tengan presente que a raíz de un fallo que está aquí mencionado, el fallo del Tribunal Fiscal del 4 de julio de 2011, Egon Zehnder International Sociedad Anónima, sobre recursos de apelación, impuesto a las ganancias, allí lo que dijo el Tribunal Fiscal es que el tope debía calcularse aplicando el 25% sobre el resultado contable antes de la deducción de los honorarios de directores y no después como pretendía la AFIP, ¿sí? Entonces, en función de este fallo, si yo tengo honorarios provisionados en el balance, mi fórmula, mi tope 2 sería el 25% de la utilidad contable antes del impuesto a las ganancias más los honorarios provisionados para neutralizar esos honorarios provisionados, esa incidencia que estaba dentro de la utilidad contable, menos el impuesto a las ganancias. De esta forma,
el impuesto a las ganancias va a ser el 30% del resultado impositivo menos el tope máximo de la deducción de honorarios sería en este caso el 25% y repetimos la fórmula que está aquí arriba, ¿sí? Y haciendo pasajes de términos, llegamos a que el impuesto a las ganancias equivaldría a lo que dice esta fórmula si lo reemplazamos en esta otra y hacemos los cálculos matemáticos pertinentes, llegamos a que la fórmula que indica cuál es el tope máximo de honorarios deducibles en el caso de que hubiera provisión de honorarios sería esta que está aquí señalada, ¿sí? Límite 25%, 0,25 por la utilidad contable antes del impuesto a las ganancias, más 0,25 por los honorarios provisionados, menos 0,075 de resultado impositivo antes de la deducción de honorarios, dividido 0,925. ¿Sí? Aquí les dejamos otras fórmulas, ya sin desarrollo matemático, por ejemplo, cuál sería la fórmula si la alícuota fuera del 25% en lugar del 30%, cuál sería la fórmula del 30, con la alícuota, cuando la alícuota era del 35%, que se aplicó hasta el periodo fiscal 31 de diciembre de 2017 inclusive, y sin provisión de honorarios. Y también está la fórmula para la determinación cómo juega cuando tenemos quebrantos impositivos de periodos fiscales anteriores. Bueno, entonces resumiendo cómo juegan estos dos límites, estos dos topes, ¿sí? Comparamos el tope 1 con el tope 2, los 12.500 por cada uno de los perceptores, salvo que se le haya asignado menos de 12.500 donde se toma la cifra menor, y ese tope 1 se lo compara con este tope 2 global, ¿sí? De allí sacamos el mayor. Pero ese es el límite máximo a la deducción de honorarios. Obviamente que ese límite máximo después hay que hacer una segunda comparación para cotejarlo contra el importe total asignado en ese concepto, por ese concepto, y se va a tomar el menor. Si a mí me da que el límite máximo son 2 millones de pesos, pero se asignaron 50.000, solamente voy a tomar 50.000 de la asignación de honorarios. Y lo que es muy importante tener en cuenta, que si bien en esta oportunidad no lo vamos a desarrollar, porque nos estamos refiriendo exclusivamente al tema de las deducciones de la tercera categoría, tengan presente que el excedente de esos honorarios no deducibles por la sociedad, en principio van a ser no computables para el beneficiario, para el director, en la medida que el balance impositivo de la sociedad arroje impuesto determinado y cumpla con una serie de requisitos que están previstos hoy en la reglamentación en el artículo 223 del decreto reglamentario de la Ley de Ganancias. Entonces, esquemáticamente, tope 1 versus tope 2, tomamos el mayor como límite máximo a deducir. Eso lo tenemos que comparar con el importe total asignado y en ese caso, en esa última comparación, se toma el menor, que va a ser el monto a deducir en concepto de honorarios a directores, miembros del Consejo de Vigilancia y socios administradores. Recuerden que los síndicos no tienen esta limitación cuantitativa. Bueno, y ahora vamos a desarrollar el caso práctico. Se llama Esperanza, inspirada el nombre en toda esta situación tan particular que estamos viviendo todos los seres humanos hoy en día con este virus, con esta pandemia del coronavirus, y esperemos que, bueno, pronto se pueda resolver y puedan encontrar una vacuna y bueno, no sigan tantas personas muriendo por este tema. Bueno, la empresa Esperanza tiene cierre de ejercicio 31 de diciembre de 2019 y la Asamblea General de Accionistas se realizó el 8 de abril del 2020, o sea, antes del vencimiento de la declaración jurada de ganancias que va a ser en mayo de 2020. Y en esa Asamblea de Accionistas se asignaron en forma individual los honorarios, ¿sí? Así que ya con ese dato sabemos que a la primera pregunta o del cuándo van a ser computables esos honorarios, ya sabemos que van a ser computables en el ejercicio por el cual se han pagado, que va a ser el cierre 31 de diciembre de 2019.
Acá tenemos el detalle de los honorarios. Síndico, 250.000 pesos. La directora Loren, 50.000. El director Argento, 50.000. Y la doctora Camila Castro, 11.000. Entonces dice, el total de los honorarios asignados a los directores es de 111.000 pesos y no se encuentran provisionados al cierre del ejercicio. Entonces, la primera pregunta ya, el primer problema en cuanto a la limitación temporal, ya lo tenemos resuelto. Ya sabemos que en este caso se van a computar esa deducción en el ejercicio diciembre de 2019. Ahora, en cuanto a la limitación cuantitativa, con la deducción de los honorarios por el síndico, los 250.000, sabemos que ahí son 100% deducibles porque, como dije varias veces, el síndico no tiene esta limitación cuantitativa que analizamos antes. Sí, los directores, los miembros del Consejo de Vigilancia y las retribuciones por socios administradores, por ejemplo, socios gerentes. Entonces, ahora nos queda determinar este límite temporal. Cuantitativo. Entonces, sabemos que los honorarios asignados a los directores fueron de 111.000 pesos. Pero vamos a seguir con los datos porque me estoy adelantando con la solución. Después aclara que la directora Castro también tuvo... se le aprobaron honorarios por funciones técnico-administrativas, o sea, no por su función de directora, sino por alguna tarea que hizo, ya sea en relación de dependencia. Bueno, acá dice honorarios, se ve que en forma independiente les prestó este servicio, dice en carácter de asesora letrada de la sociedad por 52.000 pesos, que ya están descontados como gastos en el balance, ¿sí? Y después dice que el resultado contable ajustado por inflación antes del impuesto a las ganancias es 6 millones, que es el que vamos a tener que tener en cuenta para aplicar la fórmula para determinar el tope 2, que el ajuste y el resultado contable histórico es de 6.653.000. Luego vemos que entonces también nos dan como datos cuánto es porque recuerden que para determinar el tope 2, también la fórmula nos pide en un momento el resultado impositivo antes de la deducción de los honorarios. Entonces acá nos dan los datos. La determinación del impuesto a las ganancias, bueno, parten del resultado contable ajustado por inflación, que es el que tuvieron antes del impuesto a las ganancias. Ahí hacemos el ajuste impositivo para llevarlo al resultado contable histórico antes del impuesto a las ganancias, que es el que a nosotros nos importa a los fines de la determinación del impuesto a las ganancias, el histórico. Y acá tiene tres ajustes impositivos, que uno se ve que hubo un resultado contable por venta de un bien de uso importante, por eso el resultado contable es tan alto, y impositivamente se revierte ese resultado contable de 2.350.000 pesos porque desde el punto de vista del impuesto a las ganancias se aplicó la figura de la venta y reemplazo, ¿sí? Luego tenemos que la empresa hizo donaciones, pero que no son deducibles porque no cumplían con los requisitos de lo que antes era el artículo 81, inciso C de la Ley de Ganancias, del texto ordenado del 97, y también tuvo un pequeño ajuste. Bueno, ahora me ven mi cara y no van a poder ver el valor, seguramente cuando bajen el material lo van a poder ver, por intereses presuntos, de lo que antes era el artículo 73 de la Ley de Ganancias. Y así llegan a un resultado impositivo antes de la deducción de honorarios. Y terminando la parte justamente del enunciado, acá hay una alternativa. Además de todo esto, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería la resolución del caso si la empresa tuviera un quebranto impositivo general de fuente argentina por el ejercicio 2016 que asciende a 780.000 pesos, ¿sí? Bueno, solución. Momentos, ya lo dijimos, son deducibles los honorarios a directores y síndicos en el periodo fiscal 2019, que es el periodo fiscal por el cual se pagaron esos honorarios,
porque se asignaron individualmente antes del vencimiento de la declaración jurada del 2019 de ganancias de la sociedad, que va a ser mayo 2020. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran asignado individualmente después del vencimiento, después de mayo del 2020? Supónganse que la Asamblea General de Accionistas se hizo en abril del 2020, pero hubo una asignación global de los honorarios, no individual. Y que antes del vencimiento de la declaración jurada no hay otra asignación individual, porque cuando hay una asignación global por la Asamblea, el directorio puede hacer una asignación individual. Pero supongamos que esa asignación individual que luego hace el directorio todavía no se hizo y se va a hacer en julio del año 2020. Entonces quiere decir que en ese caso hipotético, esos honorarios no serían deducibles en el periodo fiscal 2019, sino en el periodo fiscal 2020, que es en el periodo fiscal en que se asignaron esos honorarios. Que quizás después en el periodo fiscal 2020, los honorarios que se paguen por el ejercicio fiscal 2020 se asignen antes del vencimiento de la declaración jurada de ganancias del 2020 en el 2021. Supongamos que se asigne individualmente en abril del 2021. Entonces, en la declaración jurada del 2020, la sociedad se encontraría con un caso donde tiene honorarios a deducir por el 2019 y honorarios a deducir por el 2020. ¿Sí? Bueno, pero no me voy por las ramas y vuelvo al caso, a la resolución del caso. Entonces, dijimos, en cuanto a la limitación temporal, es el punto 1. En cuanto a la limitación cuantitativa, los importes deducibles en el impuesto a las ganancias, dijimos que los honorarios del síndico son 100% deducibles porque no tienen limitación cuantitativa y como fueron asignados individualmente por la Asamblea antes del vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada del 2019, se computan los 250.000 como deducción en el 2019. Y en cuanto a la deducibilidad de los honorarios por funciones técnico-administrativas, ¿se acuerdan que estaba la directora Castro, que era la que se le había asignado una cifra más chica de honorarios, creo que 11.000 pesos como directora, pero la sociedad le aprobó el pago de honorarios por funciones técnico-administrativas a ella como abogada? Entonces, esos 52.000 pesos tampoco están sujetos a la limitación cuantitativa en la medida en que respondan a prestaciones efectivamente realizadas y que su magnitud tenga relación con las tareas desarrolladas, conforme lo que hoy dice el último párrafo del artículo 222 del decreto reglamentario de ganancias. Entonces, si revisamos el tope 1 de los directores, teníamos dos honorarios asignados, a dos se le asignaron honorarios por 50.000 pesos cada uno, ahí la suma fija es 12.500 como límite computable por tope 1, pero fíjense en que la directora Castro tuvo un honorario asignado de 11.000 pesos, menor a la suma fija, y dijimos que ahí se aplica el menor, o sea, la suma fija por cada director se compara con lo que se le asignó individualmente a cada director e individualmente se toma el menor. Acá se toman los 11.000, o sea que como tope 1 tenemos 36.000 pesos. Y el tope 2, si aplicamos la fórmula, acuérdense que aplicamos la fórmula más sencilla porque en los datos que nos suministraban decían que no se habían provisionado honorarios, entonces el 0,25 de la utilidad contable antes del impuesto a las ganancias era 6 millones, que era la utilidad contable que surge en los estados contables ajustados por inflación contable. A eso se le descuenta 0,075 del resultado impositivo antes de la deducción de los honorarios, que daba 4.323.500, y a eso se lo divide contra 0,925 y nos da que el límite máximo de deducción de honorarios es 1.271.067,57. Pero, ¿qué pasó? Acá, o sea, entonces tenemos que del tope 1 quedan 36.000 versus el tope 2 que nos da 1.271.000 y pico.
El mayor es este último, que es el límite máximo a deducir, pero dijimos que eso siempre hay que cotejarlo con el importe total realmente asignado, que era 111.000 y se toma el menor. Entonces lo que vamos a deducir va a ser 111.000. Acá en la determinación del impuesto a las ganancias le agregamos la deducción en columna 1 de los honorarios y para arriba del resultado impositivo y al impuesto a las ganancias. Y ahora vamos a la variante. Dice, la empresa contaba con un quebranto impositivo de ejercicios anteriores, fíjese que era del 2016, entonces todavía se puede computar un quebranto impositivo general de 780.000 pesos, ¿sí? Entonces, lo único que se modifica en la solución con esta alternativa es el tope, el cálculo del tope 2, donde se aplica esta fórmula que vemos aquí, y de esta forma el tope máximo es mayor, el límite máximo a deducir es un poco más todavía, 1.334.000, pero como los honorarios asignados, o sea, el total fue 111.000, es esa la suma que vamos a tomar como deducción, ¿sí? Y acá ven cómo quedó resuelto con la alternativa. Bueno, muchas gracias por todo y espero que les resulte útil esta charla y la de todos mis compañeros. Hasta luego. Continuando con los temas propuestos para el día de hoy, que básicamente es repasar los ajustes más importantes en la determinación del impuesto a la ganancia del sujeto empresa, dado los próximos vencimientos de las declaraciones juradas con cierre de diciembre de 2019, que opera en principio en el mes de mayo, vamos a referirnos al tema de venta y reemplazo. El tema de venta y reemplazo es un